Esto es Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y es un gusto darles la bienvenida a un nuevo episodio de Análisis Viva, un espacio de opinión y reflexión que hemos construido junto a los analistas más destacados del sector. Los invitamos a responder las preguntas que les vamos a dejar en la caja de preguntas de Spotify y a formar parte de nuestro canal de Telegram Viva Reporta. Para encontrarlo solo tienen que ir al apartado de búsqueda en la aplicación de Telegram, dirigirse a la parte de canales y escribir ahí Viva Reporta. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los datos y tendencias que mueven a los mercados. Ahora sí, arrancamos con el episodio del día de hoy. Le damos la bienvenida a Paulina Anciola. Ella es subdirectora de Estudios Económicos en Banamex. Paulina, qué gusto tenerte con nosotros aquí en Análisis Viva. Claro que sí, con muchísimo gusto. Paulina, nos gustaría un poquito hacer como que un zoom in a temas de política monetaria. Creo que han sido días muy movidos y nos vas a, siento que ayudar a entender lo que ha pasado, a ponerlo un poco en contexto. Si te parece bien, comencemos con lo que sucedió en Estados Unidos, cuál está siendo la dinámica por allá y luego nos venimos a México. Claro que sí, perfecto. Pues en Estados Unidos esta semana hubo varias noticias en política monetaria relevantes. Primero, pues tuvimos las minutas de la última decisión de política monetaria, en la que todavía no recortaron la tasa, pero ya hubo 2 miembros que votaron a favor de un recorte. Entonces ya empieza a haber cierta divergencia de puntos de vista en términos de a dónde llevar las tasas de interés. Sin embargo, en estas minutas destacó sobre todo que quisieron hacer mucho énfasis en los riesgos inflacionarios que vienen obviamente de los aranceles de Donald Trump, que todavía no los acabamos de ver en los datos. Hay algunas señales por ahí. Salieron los precios al productor, donde sí repuntaron bastante, pero el CPI, por ejemplo, aunque algunos de los elementos, por ejemplo, electrodomésticos, sí empezaron a subir, la verdad es que la última lectura estuvo bastante moderada, entonces también eso apagó un poco los miedos. Y entre que fue la decisión y tuvimos ahora la minuta, creo que lo más relevante fue el dato de empleo que se publicó en Estados Unidos. Este fue un dato que movió muchísimo los mercados. Las tasas de corto plazo se dieron un bajón impresionante y creo que todo eso ya hace que la parte inflacionaria pues se quede un poco detrás, aunque obviamente sigue siendo un riesgo latente. Pues el tema del enfriamiento del mercado laboral, no tanto por el dato, sino por la revisión a los datos anteriores que vimos, pues obviamente pone todavía más el riesgo del mercado laboral de frente sobre el de las minutas. Entonces un poco las minutas perdieron tantita relevancia. Entonces creo que ahorita todos los mercados van a estar muy atentos al foro de Jackson Hole, que va a ser justo el discurso de Powell el viernes. Entonces creo que ahí es donde todo el mundo está esperando ver qué señales va a dar Jerome Powell, si viene ese recorte pues ya bastante descontado por mercados y analistas en septiembre o no, un poco qué están viendo por el lado del mercado laboral. De hecho, ese es uno de los temas de su discurso, si el tema del mercado laboral ahorita es más estructural o más bien son choques que se están viendo pues tal vez en línea con las políticas de Donald Trump, pero pues creo que justo ese foro va a ser muy relevante para por lo menos ver si el inicio del ciclo de recortes de la Fed va a ser en septiembre. Además, se da esta reunión en un momento muy particular en donde está pues en la mirada de Donald Trump, pues por lo menos creo que ya van 2 de los gobernadores. Entonces creo que también va a ser interesante ver si hay algún tipo de postura o de defensa ante la independencia de la Fed, ¿no? Sí, totalmente. Esa es otra de las cosas que estamos esperando ver. Tal vez no solo por parte de Powell, pues al final también van a ir otros banqueros centrales de otros países ahí, a ver si en conjunto hacen algún tipo de anuncio, pues en contra de todos estos ataques a la autonomía que ha sufrido la Reserva Federal. Justo no solo es Powell, que un poco lo de Powell pues tal vez ya se ha dejado de lado, sobre todo porque se va en mayo del año que entra o marzo del año que entra. Entonces pues ya un poco queda descontado que ya se va y que pues más bien estamos viendo a quién van a nombrar. Han salido algunos nombres por ahí, algunos son internos de la Fed, otros la verdad es que no los conocemos tanto, entonces es difícil saber para dónde van a ir las posturas, pero los ataques han seguido. Pues esta misma semana hubo un ataque a otra de las gobernadoras que no nombró Donald Trump obviamente, diciendo un poco que hay malversación de fondos en sus hipotecas, entonces que tiene que renunciar. Obviamente ella también salió a decir que no, pero pues sí estamos viendo cada vez más ataques constantes a la autonomía de la Reserva Federal. Entonces creo que también sería importante ver pues algún tipo de defensa o posicionamiento al respecto, porque tampoco lo han querido contestar, ¿no? Obviamente, pues en las conferencias de prensa posteriores a las decisiones, pues tampoco se quieren meter nunca en temas muy políticos, pero tal vez mañana sería un buen espacio para hacerlo. Estamos viendo un poco, y para cerrar la parte de Estados Unidos, un movimiento de la Fed más buscando, ¿no?, disminuir las tasas
o estás viendo tú a lo mejor un cambio en los siguientes meses o las próximas semanas? Pues creo que en los siguientes meses va a ser muy importante ir viendo los datos en el margen, un poco lo mismo que han dicho varios de los miembros de la Fed, a pesar de que tal vez deberían estarse enfocando desde el inicio pues en los pronósticos. Creo que ahorita sí cualquier dato adicional puede mover mucho las cosas, como lo vimos con el dato de empleo, ¿no? Un solo dato que salió mal, bueno, también con las revisiones, pero de cualquier forma un solo dato fue el que hizo que se moviera y se cargaran todas las expectativas al recorte de septiembre y a 2 o 3 recortes más durante este año, ¿no? Entonces hemos visto mucho movimiento en las expectativas de mercado. Creo que va a ser muy complicado, sobre todo en los últimos 2-3 meses del año, en la medida que ya esperamos que se empiecen a ver los efectos de los aranceles en precios allá, que ya empiecen a balancear a qué parte de su mandato dual le dan más peso, si a este enfriamiento en el mercado laboral o si ya les empiezan a preocupar un poco más estas presiones de precios. Han dicho mucho que pues van a ser presiones transitorias porque pues es un choque de una sola vez, pero creo que también quedó un poco de miedo de decir choques de precios transitorios después de lo que pasó en pandemia. Entonces sí va a ser muy importante ver a qué parte de su mandato le dan más peso, porque pues obviamente se están enfrentando a un dilema entre que se les desacelera el mercado laboral, pero también empieza a subir la inflación. México, por otro lado, también tiene sus retos, tuvo una semana también importante. Y si quieres, comencemos con el tema de política monetaria para después saltar un poco al tema de crecimiento económico, que creo que es a lo mejor el tema en estos momentos, ¿no? Sí, claro. Justo conocimos las minutas de la última decisión de Banco de México, en donde ya recortaron en una menor magnitud. Ahora estamos viendo recortes de 25 puntos base. Eso creo que ya no era ninguna sorpresa, pues lo han estado anunciando en los comunicados con bastante claridad. Creo que lo que estábamos buscando, tanto nosotros como el resto de analistas, es un poco ver qué va más allá de septiembre. El recorte de septiembre de 25 ya está también prácticamente descontado. Creo que ahí ya no va a haber muchas sorpresas. Un poco nosotros en Banamex estamos tal vez en disenso en lo que vemos hacia adelante. Nosotros seguimos viendo por lo menos 2 recortes más, tanto en septiembre como en noviembre, mientras que ya hay muchos analistas que están viendo que el de septiembre va a ser el último recorte de este año. Nosotros pues le pusimos mucha atención a las frases que utilizan en la parte de política monetaria, y en la lectura que hicimos hoy encontramos por lo menos a 3 miembros que sí están hablando de ajustes en plural. Entonces eso nos hace pensar que viene por lo menos otro más además del de septiembre. Además, los otros 2 miembros, aunque no se quieren posicionar sobre la siguiente decisión, por lo menos uno de ellos hace bastantes argumentos con un sesgo un poco más paloma. Habla, por ejemplo, justo de la actividad económica y de cómo la holgura pues está siendo un poco mayor, que los riesgos obviamente para la inflación entonces son un poco menores, que esperarían ya ver que la inflación subyacente se está estabilizando y que entonces tal vez de aquí al cierre de año empiece a disminuir. Entonces, bueno, con todo eso pensamos que sigue habiendo todavía espacio para que la tasa pues baje un poco más de aquí a diciembre. Esto provocaría o ayudaría también de alguna manera a, no quiero decir reactivar, quizás no es el mejor verbo, pero por lo menos a mover, ¿no?, la economía mexicana en un año que ha sido muy complicado por temas internos, pero también o sobre todo por los aranceles, ¿no? Sí, pues un poco esa sería la idea, ¿no? Que en la medida en la que tienes una postura un poco más flexible, un poco más relajada, pues tendería a fomentar la actividad económica. La verdad es que el problema es que obviamente el rezago de la política monetaria es bastante amplio. De hecho, apenas este año empezamos a ver que los créditos empiezan a desacelerar, que es apenas el efecto rezagado de las tasas arriba de 11% que tuvimos el año pasado. Entonces creo que para poder ver efectos en la actividad económica todavía falta. Además, pues una de las partes que está llevando a la desaceleración económica, sobre todo este año, pues es la incertidumbre. Y eso, por más bajas que tengas las tasas, pues no lo vas a arreglar. Claro. Entonces creo que es lo que estamos viendo, sobre todo por el lado de la inversión, que se está desacelerando muchísimo. Ya estamos viendo nosotros una caída este año. Entonces, pues creo que ahí, por más que las tasas puedan ayudar algo, además de que el efecto es rezagado, pues no acaba por compensar la elevada incertidumbre que estamos teniendo. De acuerdo. Oye, Paulina, pues yo quiero agradecerte tan puntual análisis que nos has estado otorgando para el lado de Estados Unidos, para el lado de México, y pues invitarte para que continúes ayudándonos a entender, a dilucidar un poco lo que se viene adelante en términos de crecimiento económico, de inflación, de tipo de cambio en general, de los factores que intervienen en la economía. Mil gracias. Claro que sí, con muchísimo gusto. Ella fue Paulina Anciola, subdirectora de Estudios Económicos en Banamex. Si les gustó este episodio, los invitamos a dejar un like, dejar una reseña y compartirlo con sus contactos y amigos. Su apoyo nos ayuda a seguir creciendo y acercarles el mejor análisis económico y financiero. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta, con el apoyo de nuestros ingenieros en audio y video, Héctor García y Omar Vieira.
Yo soy Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Nos escuchamos en el próximo episodio. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.